Ok, ¿qué tal? Bueno, eh, gracias por venir. Les voy a contar de qué se trata esto. Me imagino que muchos de ustedes tienen curiosidad por saber, ¿en serio se hace investigación aquí? ¿Y sobre qué? ¿Y qué están haciendo? Eso, ¿no? Eh, la idea de esta conversación es justamente matar esas dudas, ¿ok? Primero que todo, y antes de empezar, ¿todo el mundo tiene claro qué es investigación? ¿Qué es hacer investigación? ¿Sí? ¿Razonablemente claro? No es hacer copy-paste de un sitio de Google o bajarse unos cuadros del INEC y ponerlos en un texto. O sea, hay mucho más alrededor de esto. ¿Ok? Y la investigación puede ser tremendamente tediosa o puede ser extremadamente interesante. ¿Ok? Les voy a contar un ejemplo de una interesante para que ustedes me digan cómo lo ven. Ah, el año pasado, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, necesitaba desarrollar un proyecto sobre la migración laboral en Centroamérica. ¿Ok? Querían saber qué pasaba con los migrantes en Centroamérica, pero fundamentalmente querían saber qué pasaba con los conocimientos y las competencias que tenían los migrantes y si esas competencias y esos conocimientos en el país que los recibía se validaban o no. Supongamos que ustedes, la mayoría de costarricenses, deciden migrar a otro país, ¿ok? Y ustedes ya estudiaron aquí, terminaron su carrera en ULACIT y entonces se van, no sé, a Europa, a Estados Unidos, a Sudamérica, lo que quieran, ¿ok? Entonces ustedes llegan a otro país y le dicen a su empleador, yo tengo un grado de licenciado en X, Y o Z. El empleador les dice, sí, pero usted no estudió aquí, entonces su grado aquí no vale. Tiene que hacer determinado conjunto de trámites para validar su grado. ¿Ok? Ahora, ustedes que son profesionales, imagínense lo complejo que es. ¿Sí? Tienen que ir al equivalente de la UCR con todos los sílabos de todos los cursos a validar curso por curso con la carrera equivalente de la universidad local. ¿Ok? Básicamente eso es lo mismo que ocurre en todos lados. Pero ahora imaginen que ustedes no son profesionales, que ustedes tienen un grado educativo medio, que estudiaron un técnico en un instituto en su país de origen, lo difícil que puede ser validar eso. ¿Ok? Entonces, lo que la gente de la OIT quería saber era qué pasaba con eso. ¿Sí? Y entonces tuvimos que ir a Haití, tuvimos que ir a República Dominicana, porque ese es uno de los corredores principales de migración. Tuvimos que ir a Nicaragua, después estuvimos aquí, después fuimos a Panamá, ese es otro de los corredores migratorios, y después a Colombia para regresar a Panamá. Esos son los tres corredores más importantes de migración hacia Centroamérica. De Haití a República Dominicana, de Nicaragua a Costa Rica, de Nicaragua a Panamá y de Colombia a Panamá. Y de Colombia a Costa Rica, pero en mucho menor grado. ¿Ok? Después de hacer esos recorridos y durante esos recorridos tuvimos que hablar con los migrantes para saber cuáles eran los problemas, cuáles eran las limitaciones que ellos tenían para lograr la acreditación de esos conocimientos y esas competencias. Y la conclusión fue, es casi imposible. ¿Ok? La recomendación generalizada es, mejor estudie aquí otra vez. ¿Sí? Entonces imagínense lo que significa para un migrante ir a otro país a trabajar, a demostrar sus conocimientos y competencias y que les digan, sí, usted estudió ya 5 años, pero tiene que estudiar otros 5, porque no le vamos a validar lo que usted ya sabe. ¿Ok? Entonces, ese fue un resultado de investigación, un resultado que ya salió publicado en un documento de trabajo, etcétera, etcétera. Todo eso es parte de la investigación. Y el evento
de ir a indagar, de buscar información en fuentes primarias, de conversar con la gente, de ver estadísticas. Todo eso es parte de ese proceso. Después tenemos que sentarnos a copiar toda la información, a convertirla en un marco conceptual, trabajar los datos, generar conclusiones y recomendaciones. Eso es básicamente un proceso de investigación aplicado, ¿sí? ¿Suena interesante o es una cosa tediosa, aburrida, eventualmente poco relevante? Si ustedes se dan cuenta, esa es la razón por la cual las cosas mejoran en los países, las cosas avanzan, ¿sí? Cuando nos enteramos que hay cosas tan terribles como que una persona que migra no puede demostrar sus conocimientos, o peor aún, les voy a poner un ejemplo más categórico todavía. Mucha de la migración de mujeres nicaragüenses a Costa Rica es de personas que tienen un grado educativo de licenciatura, muchas en educación, ¿ok? Y ellas trabajan en el sector de servicios personales, empleo doméstico, ¿sí? Ahora imaginen que ustedes contratan a una persona que es educadora en su país de origen para que haga servicio doméstico. Lo que la mayoría de gente hace es que además le pide que ayude a sus hijos a hacer la tarea. En otras palabras, ustedes tienen a una persona a la que le pagan por hacer empleo doméstico que es profesora y le enseña a sus hijos. Eso, desde el punto de vista del mercado laboral, es una doble explotación, porque usted está pagando un salario por una persona que tiene una calificación y que usa una calificación infinitamente superior al salario que está recibiendo. ¿Ok? Eso es otro resultado de investigación. Entonces, por eso es importante hacer investigación. Hay, por supuesto, investigación pura de la que no vamos a hablar en ese momento porque la universidad en general no la hace. Pero lo importante de la investigación aplicada es cómo esos resultados que generamos se convierten en información nueva, en cosas relevantes que nos permiten analizar otros nuevos procesos. ¿Okay? Entonces, ahora sí, vamos a ver cómo... Ok. Vamos a responder las primeras preguntas que están en el póster, además porque creo que es importante que las sepan. ¿Qué estamos haciendo? ¿Quiénes son los profesores investigadores? ¿Cómo involucramos a estudiantes y docentes en el proceso de investigación y para qué? ¿Okay? Entonces empecemos con lo básico. Lo que hacemos en la Vicerrectoría de Investigación son dos cosas, investigación y extensión. Cuando hablamos de investigación hablamos de cosas como las que les acabo de describir y cuando hablamos de extensión son cursos que nuestros profesores investigadores diseñan para gente que no es de la universidad. ¿Ok? Entonces, lo que estamos haciendo es analizar en este momento temas generales. El tema general de estudio de la universidad para este año es el mercado laboral. ¿Ok? ¿Por qué es importante? Una parte de lo que he dicho tiene que ver con eso. La otra parte es porque si sabemos cuáles son las características del mercado laboral en Costa Rica, qué es lo que los empleadores quieren, por ejemplo, podemos ayudarlos a ustedes a lograr el expertise que se necesita para que entren al mercado laboral mucho más rápido. ¿Ok? Entonces, ese es otro elemento de valor que tiene que ver con la investigación. Y los temas que son ya de facultades son... Uy, chispas. ¿Cuál era? Son, por ejemplo, los de informática, si aquí hay alguien de informática, son Big Data, que es un súper tema, ciberseguridad, administración de proyectos, y tenemos un proyecto en Derecho que es súper interesante, a mí me gusta mucho, es la efectividad de la Asamblea Legislativa. Ese es un proyecto que nació de una idea que tuvimos hace un tiempo, porque la vimos en otro país. A alguien se le ocurrió, a una universidad se le ocurrió analizar la efectividad del Congreso, de la Asamblea Legislativa equivalente en Costa Rica. Y eso significa, o significó en ese momento, preguntar, ¿y los diputados qué tan seguido van a la Asamblea? ¿Y quién llega temprano? ¿Y quién llega tarde? ¿Y quién nunca viene? ¿Y quién pone más mociones?
¿Y quién participa más? ¿Y quién nunca habla? ¿Y quién siempre está de viaje? ¿Ok? Entonces, en el fondo la idea es hacer como un ranking. ¿Qué tan buena o qué tan mala es la asamblea? A nivel de los bloques y a nivel de individuos, de los bloques políticos y de los individuos que participan en los bloques políticos. El chiste de este asunto es más fácil de lo que ustedes podrían imaginar. Como todo en investigación tiene un resultado, el resultado de esta investigación, lo que buscamos es que se publique, que cuando termine la legislatura, nosotros saquemos los datos del ranking de la legislatura tal, de quién fue el que más faltó, de quién fue el que más aportó, de quién fue el que más habló o el que menos habló, etcétera. Y seguramente va a pasar lo que pasó en el otro país, que el que nunca va dice, no, eso es mentira, es una persecución política, etcétera. Pero lo que pasa inmediatamente después es lo interesante. Cuando a la gente la visibilizan como que falta, ¿qué hace? Deja de faltar, se pone más cumplido, ¿ok? Y eso tiene un impacto para nosotros. ¿Por qué? Porque va a hacer que la gente sea menos faltona, va a hacer que la gente participe más. Entonces, de una investigación tan sencilla como esa podemos generar un resultado relevante para la sociedad, ¿ok? Entonces, de eso se trata el proyecto de efectividad de la Asamblea. Y también estamos desarrollando cursos que dentro de muy pronto van a ver en Blackboard, etcétera, sobre inglés, derecho y desarrollo de empresas. ¿Ok? ¿Cómo era? No, aquí. Ok. Estos son sus profesores investigadores, para los que no los conocen. No, perdón. Ok, ya. Estos. ¿Sí? En informática es Antonio González, que acaba de ganar su PhD en Barcelona. Los que han visto la página web de la U han visto probablemente una foto de él con los sinodales del proceso de acreditación como doctor en informática. Randall Barnett y Jaylin Molina de informática. De derecho es Sergio Múnera, Cristian Quesada y Ricardo Madrigal. De humanidades es Dagoberto Sandoval, Floria Zamora, Starling Aguilar. Empresariales Katia Chacón. Y de ciencias de la salud Robert Utzman. Esos son los profesores acreditados como profesores investigadores. Estoy retrocediendo. Ok. ¿Y qué es lo que queremos hacer con ustedes? En primer lugar, digamos lo fácil, esto es, ¿no? Estoy perdido con esto. Ok. En primer lugar, esto, ¿sí? Lo que queremos es desarrollar en ustedes competencias investigativas, que ustedes aprendan a buscar datos, a plantear hipótesis, a generar conclusiones relevantes, analizar datos, a construir bases de datos, ¿ok? Una vez que tengamos eso desarrollado, nos interesa que ustedes trabajen en temas de relevancia nacional, como este de la Asamblea, y la forma es involucrándose en las investigaciones, ¿sí? Haciendo las cosas, que es en el fondo lo que queremos, ¿ok? ¿Para qué? Porque los queremos fortalecer, ¿sí? Hay cosas importantes en la universidad que generan cierta diferenciación con otras universidades. Una, queremos que sea la investigación. Otra, queremos que sea el aprendizaje en servicio, el emprendimiento y la experiencia vivencial, ¿ok? Nosotros, la gente que trabaja en la universidad, nos gusta creer y queremos que ustedes nos ayuden a validar eso, que lo que hacemos en estas cosas son relevantes para ustedes. Es decir, los ayudan a ser no solo mejores estudiantes, mejores profesionales, sino mejores personas. ¿Ok? Entonces, nos interesa que ustedes mejoren sus habilidades de investigación, que ustedes se involucren en las actividades de aprendizaje en servicio, que ustedes desarrollen competencias emprendedoras y que también tengan estas experiencias vivenciales, que sean a través de las giras, que sean a través de traer empresas a la clase, como ha pasado ya en varios cursos, o de desarrollar propios proyectos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros los estamos formando para esto, ¿sí? No para trabajar, ¿ok? Cualquiera puede trabajar, cualquiera que tenga un poco de suerte y alguna habilidad. Los queremos formar para que sean mejores personas.
Y por eso estamos enfocados en este momento en mejorar sus competencias investigativas. ¿Ok? Ahora uno dice, ¿pero por qué? ¿Para qué? Y aquí hay, para variar, unos datos. ¿Ok? Estos son datos de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Y vean esto. Ocupaciones de calificación alta. Son datos del 2012, porque en general no hay datos muy frescos. 26.000 puestos de trabajo para 40.000 personas que tenían la acreditación que permitía entrar al mercado laboral. ¿Okay? Aquí hay un primer gran punto. Hay una brecha. Hay un montón de gente para pocos puestos. ¿Okay? La pregunta es, ¿qué hago para yo ser uno de los 26.000 y no uno de los 14.000? ¿Sí? ¿Saben cuáles son los 14.000, cierto? Ok. Primera cosa, de estos 40.000, no todos van a ser parte de los 26.000. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Las competencias que nos piden aquí no necesariamente las tenemos aquí. Podemos tener el título, pero no las competencias. ¿Ok? Entonces tenemos que fortalecerlos para que ustedes sean parte de los 26.000. ¿Sí? Y hablando de lo técnico, ¿ok? Esto es calificación alta, profesional, esta es calificación técnica. Hay 83.000 puestos para técnicos y solo hay 37.000 egresados de los institutos de formación técnica. Ahí la brecha es al revés. Interesante, ¿no? Y aquí hay algunas explicaciones. Esto es muy interesante, pero de repente es un poco más tangencial. Estos son los institutos equivalentes al INA. Este es el INA de Costa Rica, ¿ok? Y estos son el INA de El Salvador, de Honduras, este creo que es el de Dominicana, el de Panamá y así por el estilo, ¿ok? Esta es la matrícula que ellos tienen. Pero ahora vean lo interesante. El que más presupuesto tiene es el INA de Costa Rica, de todos los países de Centroamérica. El que más presupuesto maneja. Pero no es el que más gente matricula. Qué raro, ¿no? ¿Se dan cuenta que allí hay algo raro? Ok, este cuadro en sí mismo ya podría ser un objeto de investigación. ¿Por qué pasa eso? ¿Sí? Entonces ustedes pueden plantear una hipótesis. La hipótesis es, digamos, palabras más, palabras menos, algo pasa con la plata. ¿Sí? La plata se gasta en algo que no se debería gastar. Esa sería la hipótesis nula. ¿Cuál sería la hipótesis alternativa? Que no, que la plata no se gasta mal. ¿Ok? Entonces, vean que con un simple cuadro como este, podemos empezar una investigación. ¿Ok? Y estos datos también nos ayudan a entender un poco más esto. Estas son porcentaje de empresarios consultados y esta es la dificultad que ellos tienen para conseguir personal calificado por región. Entonces, ¿se dan cuenta? Es difícil conseguir gente calificada, ¿ok? O con las calificaciones que ellos requieren, ¿sí? Entonces, esto hay que cerrarlo. Y la única forma de cerrarlo es mejorando sus habilidades. ¿Sí? ¿Hasta aquí preguntas? ¿Todo claro? Si tienen preguntas, levanten la mano, ¿ok? Se interrumpan cuando quieran. Ahora vamos a hablar de algo. Esto es muy rápido. ¿Todo el mundo sabe qué es enseñanza para la comprensión? ¿Han escuchado hablar de eso? Si no, deberían, si no están en problemas, ¿ok? Porque ese es el modelo de enseñanza de la universidad. Eso se traduce en el lenguaje cotidiano en no hay exámenes, solo proyectos, ¿ok? Ese es en lenguaje del día a día. Ahí está. ¿Por qué no exámenes? La respuesta es bien simple, ¿ok? Todo el mundo aprende de forma diferente, ¿sí? Hay gente que aprende leyendo, hay gente que aprende de un tipo como yo que está dando una clase, una charla, hay gente que aprende de la interacción, hay gente que aprende jugando, hay un montón de formas de aprender, ¿ok?
Entonces, si hay un montón de formas de aprender, pero yo solo evalúo a todos de una sola forma, hay un problema, ¿cierto? Había un señor sentado en un escritorio y decía, voy a evaluarlos con una prueba. Y había un elefante, un pececito en una pecera, un mono, un cocodrilo y creo que un animalito más, no me acuerdo. Y la prueba era subir al árbol. ¿Ok? Ese era el examen. El examen era subir al árbol. Entonces la pregunta es, si hay alguien que no sube al árbol, por lo tanto pierde el examen, ¿significa que no está calificado? ¿Cómo hace un pez para subir un árbol? ¿Cómo hace un elefante para subir un árbol? ¿Cómo hace un cocodrilo para subir un árbol? ¿Ok? Está claro que el mono lo puede hacer. ¿Sí? Entonces, eso es el equivalente a 0 exámenes. Si yo solo evalúo con exámenes, no necesariamente estoy llegando a ustedes, estoy llegando a la forma en que ustedes aprenden. ¿Ok? Entonces necesitamos otras formas de evaluar. Porque además, en general, lo que hemos observado es que los exámenes, más que evaluar conocimiento, lo que evalúan es memoria. Piensen cuando ustedes daban exámenes, ¿qué hacían? Se amanecían el día anterior, porque nadie estudia 2 semanas antes, todo el mundo estudia el día anterior, ¿sí o no? Entonces se amanecían el día anterior para ver qué notas sacaban y un mes después no se acordaban de absolutamente nada alrededor de eso. Generalmente es así, ¿ok? Entonces, ¿eso es aprender? Creemos que no. Entonces lo que tenemos que hacer es construir o fortalecer sus competencias. ¿Por qué? Porque ustedes deben aprender a buscar información y no solo copiar y pegar, agarrar de Google y pegar en el texto, porque además nos damos cuenta. ¿Ok? Es bien obvio. Trabajar en equipo no es tú haces la parte A, tú la B, tú la C y tú la D. Y tú pegas todo. ¿Ok? Eso no es trabajar en equipo. Entonces lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos a trabajar verdaderamente en equipo. ¿Sí? Y comunicarse efectivamente es lograr que la gente les preste atención. Si ustedes hablan, o como yo, estoy hablando y hay gente que está hablando, conversando, escuchando radio, etcétera, entonces no estoy logrando mi objetivo. ¿Sí? No estoy logrando que me presten atención. Entonces todo eso es lo que tenemos que aprender a hacer. ¿Cómo? Así, ¿ok? Trabajar con proyectos, trabajar en equipo, buscar que ustedes presenten los proyectos, desarrollando actividades dentro del aula y fuera del aula, promoviendo el emprendimiento y haciendo investigación, ¿ok? Y después de todo este preámbulo enorme, ahora sí vamos a hablar de investigación, ¿ok? Entonces lo que tenemos que hacer es mejorar nuestras habilidades de investigación. Esto que ven aquí, esta lista de competencias generales, es la lista que ustedes encuentran en todos los sílabos. ¿Sí? Las competencias de analizar el entorno, pensar en forma creativa, comunicarse, colaborar, razonar, argumentar, emplear TICs, métodos y herramientas científicas, desempeñarse con efectividad personal, trabajar en equipo, autonomía, liderazgo, uso de Blackboard. ¿Ok? Eso es lo que en todos los cursos deberíamos lograr por default. ¿Sí? Porque en todos los cursos tienen que hacer proyectos y los proyectos son en equipo. Entonces en todos los cursos tienen que trabajar en equipo. En todos los cursos usan Blackboard porque esa es la forma de interactuar entre el profesor y el alumno cuando ustedes no están en clase. ¿Ok? Tienen que ejercer el liderazgo porque cuando alguien desarrolla un proyecto conjunto, alguien siempre lidera, alguien siempre dice vamos a hacer esto y la gente lo sigue. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿por qué esa persona es a la que todo el mundo sigue y no a mí? Entonces eso nos ayuda también a cuestionar nuestro estilo de liderazgo. ¿Ok? Y entonces esas son las competencias generales. Las que van aquí son las específicas. Ustedes tienen que aprender a observar. Observar no es ver, ¿ok? Observar es prestar atención.
Por ejemplo, yo estoy viendo el grupo de allá y hay una chica que está escribiendo en una Palm, en una, ¿cómo se llama? Una tablet. Hay otra chica de allá que está viendo su teléfono, un mensaje texto, ¿ok? Hay otra gente que efectivamente me está mirando y hay gente atrás que está viendo su teléfono. Entonces, eso es observar. Yo estoy viendo a todos, y entonces, pero estoy viendo también cuestiones específicas. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer, ¿sí? No es tan difícil, sobre todo cuando uno se acostumbra a hacerlo. Tenemos que aprender a identificar problemas. Ese cuadrito que les mostré hace rato es un buen ejemplo. De esas dos series de datos encontré que había un problema, y un problema serio. ¿Okay? Tenemos que aprender a expresar las ideas con claridad, sobre todo a diferentes públicos. Esa cuestión es central. ¿Okay? Y aquí voy a hacer una autocrítica a nosotros mismos. Por alguna razón que yo todavía no termino de entender, los profesionales tenemos la bendita costumbre de querer hablar en difícil, de querer hablar en técnico. ¿Okay? Entonces, mostramos nuestro expertise hablando difícil. ¿Okay? Y eso a lo único que nos lleva es que solo la gente que estudió lo mismo que nosotros nos entiende, lo cual es absurdo. La mejor forma de llegar a la gente es hablando en el lenguaje de la gente. ¿Ok? Y lo importante es que la gente entienda, lo decía Saussure. ¿Quién fue Saussure? Un lingüista. ¿Ok? ¿Cómo establecemos hipótesis? Esa es otra competencia que tenemos que lograr. Cuando uno dice, mi hipótesis es, en el fondo lo que estamos diciendo implícitamente es, lo que quiero probar es tal cosa. ¿Ok? Buscar información en fuentes confiables. Ese ejercicio lo he hecho con un montón de gente, incluyendo varios de los que están aquí. Pongo una palabra en Google y me salen 5 millones de entradas. ¿Ok? Pongo una palabra en EBSCO y me salen 50. Si yo hago la búsqueda con un poco más de prolijidad, probablemente encuentro mejores cosas. Entonces, aprender a buscar información es súper importante. Una vez, cuando trabajaba aquí en otra institución, se fue la luz. Estábamos trabajando, obviamente todo el mundo en computadora, se fue la luz. Entonces, toda la gente con la que trabajaba decía, uy, ¿ahora qué hago? Nos vamos. Dije, hay biblioteca. Vamos a la biblioteca. No sabían qué hacer. ¿Okay? Obviamente tenemos que reflexionar sobre eso. Evidentemente Internet es una fuente infinitamente potente de información. Pero ¿qué pasaría si desaparece? ¿Qué haríamos? ¿El fin de la investigación? ¿El fin del mundo? Oh, Facebook, ya no. ¿Ok? Tenemos que saber manejar otras herramientas. Tenemos que aprender a sistematizar la información. Esos en blanquito son los claves. ¿Ok? Esas son las competencias claves. Eso es lo que tenemos que desarrollar. Los amarillos son igualmente importantes, todos son claves realmente, pero hay secuencia. ¿Ok? Interpretar datos o analizar la información, elaborar, aplicar y sistematizar encuestas, construir bases de datos, elaborar y aplicar entrevistas o grupos focales, tomar notas, redactar informes, graficar información, establecer conclusiones o construir recomendaciones. Todas esas son las competencias de investigación que a nosotros nos interesa desarrollar en ustedes. ¿Okay? Y para eso hacemos esto. Esa es una malla, ¿ok? Es la malla de bachillerato en administración de negocios. Un ejemplo. Lo que hemos estado haciendo durante el año pasado y parte de este año es identificar cuáles son los cursos, las cajitas rojas, donde hay elementos de investigación que tenemos que desarrollar en ustedes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí está gestión de mercadeo, aquí está multimedia en Internet, administración de los recursos humanos, sistemas de información gerencial. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Multimedia en Internet. ¿Qué me interesa ahí? Como ese curso es de primer ingreso, la gente por lo general lo toma en primer ingreso, lo que me interesa es que aprendan a usar Blackboard.
¿Por qué? Porque de ahí, a partir de ahí en adelante, toda su vida universitaria van a usar Blackboard. Entonces, lo mejor es que lo aprendan en ese curso, que aprendan a buscar información en EBSCO, que aprendan a citar usando APA y que aprendan cómo usamos SafeAssign para que no copien. ¿Ok? Entonces, esto es lo que yo quiero que ustedes terminen sabiendo de investigación cuando lleven el curso de multimedia en Internet. Y cuando lleven gestión de mercadeo, lo que van a hacer es aplicaciones de Blackboard. ¿Por qué? Porque el profesor les va a abrir un foro o les va a poner un blog y ustedes van a saber perfectamente cómo interactuar con eso. ¿Ok? O les va a pedir que busquen información y que citen usando APA. ¿Sí? Entonces, de lo que estamos hablando es de mejorar competencias de a pocos. En el cuatrimestre 2 van a llegar a Administración de Recursos Humanos y entonces van a seguir usando Blackboard, van a seguir usando citas de APA, van a poder generar métodos para recolectar información y eventualmente se les va a enseñar a diseñar una entrevista. ¿Ok? En el cuatrimestre 3 van a llevar sistemas de información gerencial y entonces ahí van a seguir usando APA para usar citas, van a desarrollar sistemas de información empresarial, van a organizar datos y van a gestionar su conocimiento. ¿Por qué? Porque es parte del curso. ¿Ok? Entonces lo que estamos haciendo en este momento es empezar a trabajar con ustedes desde los cursos. Ustedes probablemente no se dan cuenta, pero nosotros sí. ¿Ok? Y entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia eso. Hacia mejorar sus competencias como nuevas generaciones vía la malla, es decir, mejorando los cursos, y a través de esto, con las personas que ya están aquí, con los sellos verdes. Ahora van a ver qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Entonces, esto es lo que nos interesa generar con ustedes. ¿Ok? ¿Para qué? Para que ustedes cuando salgan de aquí sepan redactar ideas, comunicar información, leer datos, elaborar argumentos convincentes, extraer conclusiones y recomendaciones. Porque si ustedes aprenden a hacer eso, cuando vayan a una entrevista laboral, se van a desempeñar mucho mejor que si no lo supieran. ¿Ok? Y cuando entren al mercado laboral, también se van a desempeñar mucho mejor que la gente que no ha pasado por esto. Entonces, por eso es importante. Ok, ¿qué sigue? Eso es lo que, digamos, la big picture hasta ahora. Lo que sigue es más sellos verdes. Esto es lo que vamos a hacer a partir de ahora. En una reunión como esta, en una conversación como esta, lo que vamos a hacer es, el primero, problemas y alternativas, así se va a llamar. Y lo que vamos a enseñar, o lo que vamos a conversar con ustedes es cómo identificar problemas. ¿Ok? ¿Cómo establecer propuestas para resolver ese problema? ¿Cómo analizar alternativas? Ustedes saben que para llegar de A a B, me faltan manos. Para llegar de A a B, aquí está A, aquí está B, lo puedo hacer así, lo puedo hacer así, lo puedo hacer así, lo puedo hacer así. Puedo hacer de 1000 formas, ¿ok? La pregunta es, ¿cuál es la mejor? ¿Sí? Ese es el fondo del asunto. ¿Cuál es la mejor forma de llegar de A a B? Y eso significa, ¿cuál es la mejor alternativa? De repente en términos económicos puede ser una, de repente en términos de conocimiento puede ser otra, de repente en términos de costos puede ser una tercera. ¿Ok? Y buscar información de fuentes confiables. Este es el próximo sello verde. Entonces la idea es que ustedes u otras personas o personas a las que ustedes les comenten, vengan y en 1 hora o hora y media trabajemos estos temas. Y cuando salgamos de aquí digamos, ah, mira, ya tengo un poco más claro cómo hacer para identificar problemas, cómo hacer para analizar alternativas, etc. ¿Ok? El siguiente es sobre la información y su uso. ¿Qué es la información y cómo se usa? ¿Con qué tipo de información trabajamos? ¿Con información cuantitativa, cualitativa o mixta? ¿Okay? Esto es para aprender a usar datos. ¿Sí?
La tercera es redacción y argumentación. Y esa cuestión es clave, porque yo no sé yo creo que sí se los he contado a mis alumnos, pero no todos aquí son mis alumnos. Entonces, yo les he dicho, es que escribimos mal, chicos. Escribimos mal, o sea, escribimos no solo con faltas ortográficas, sino que tenemos problemas de elaboración de ideas. ¿Ok? Entonces, tenemos que aprender a replantear eso. Empezando por cuestiones como, ¿cómo establezco una hipótesis? ¿Cómo defino objetivos? ¿Cómo desarrollo un marco conceptual? ¿Cómo planteo una metodología? ¿Okay? Ese es el tercero. Y el cuarto es aspectos cuantitativos y cualitativos. Básicamente, trabajar con estadísticas y construir datos. ¿Sí? Las estadísticas y su uso, construir variables cualitativas, la entrevista, el grupo focal, análisis de la información. Por ejemplo, la gente de psicología quizás sí. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de un software que se llama Atlas T o Atlas TI? ¿Sí? Algunos sí, otros no. Es una cuestión interesante. Cuando yo hago una encuesta, por lo general trato de que las respuestas no sean abiertas, sino cerradas. Es decir, ¿usted está de acuerdo con el aborto? Sí o no. Entonces, opción A, sí. Opción 2 o B, no. Opción C, depende. ¿Ok? Pero si yo en vez de decir, ¿usted está de acuerdo con el aborto? Y dejo un espacio abierto, la gente se puede echar un rollo ahí. No, mira, es que por mi principio religioso, etcétera. O alguien, sí, porque si es resultado de una violación o el niño viene mal, lo que sea. Puede argumentar. La pregunta es, si yo pongo sí, no y depende, tengo 3 opciones de respuesta. Si yo lo dejo abierto, ¿cuántas opciones de respuesta puedo tener? Tantas como gente haya contestado. ¿Okay? Entonces la pregunta que yo les haría ahí es, ¿y cómo hago para sistematizar esa información? Suena difícil, ¿no? Pero no es tan difícil. Atlas T es un software que nos ayuda a resolverlo. E incluso nosotros intuitivamente lo podemos resolver. Lo lógico, lo normal, lo natural, pero tedioso es leer todas las respuestas y después de leer todas las respuestas preguntarse, ¿cuál es la respuesta que se repite en términos generales? Razones religiosas, un tipo de respuesta. Consecuencia de una violación, otro tipo de respuesta. El niño viene mal, con un defecto congénito, otro tipo de respuesta. Entonces lo que tenemos ahí es que nosotros a mano empezamos a decir cuáles son las respuestas más frecuentes. ¿Ok? Es una forma. Eso es lo que vamos a ver ahí. Y ya, de eso se trata esto. Entonces lo que queremos hacer con ustedes es eso. Lo que queremos hacer con ustedes es mejorar sus conocimientos y sus competencias para hacer investigación. ¿Por qué? Porque hacer investigación no solo es entretenido, además es súper rentable. Pero no solo por eso, porque hacer investigación lo que genera es nuevos resultados, resultados que le dan valor al trabajo que hacemos. ¿Ok? ¿Preguntas? Ok, yo tengo 3 preguntas. La primera, ¿con qué presupuesto cuenta la universidad para investigar? Esa es una gran pregunta. Básicamente los salarios de los profesores y ya. Pero no debería ser un obstáculo. ¿Por qué? Porque generalmente lo costoso de una investigación es el salario del investigador. Segunda pregunta. Ok. Por supuesto, depende del área, pero en este momento estamos empezando con cuestiones muy básicas. Ok. La siguiente pregunta es, bueno, ¿quién propone los temas de investigación? Ahí yo vi el que me tocaría a mi facultad, digamos. Pero si yo tengo una idea de algo que yo quisiera investigar, ¿es válido que yo haga la propuesta Sí, o por ese supuesto. profesor es el que genera los temas?
La idea es que pueda haber un diálogo entre profesores y estudiantes para definir los temas de investigación. Entonces, si yo tengo una idea, me dirijo al profesor, se la planteo y entonces él me dirá la factibilidad y toda la cuestión. Exacto. Ok. Porque mucho depende de las características del proyecto. Si el proyecto implica movimientos, si el proyecto implica salir de la universidad, si es un proyecto que tiene un componente de búsqueda de información primaria importante, entonces es un proyecto que puede generar un costo adicional. Entonces tenemos que ver de dónde sacamos el presupuesto para hacerlo. ¿Okay? Sí, de hecho, generalmente las ideas que en psicología yo he visto que hay, las opciones de investigar, necesitamos desplazarnos, estar directamente con la gente y eso genera costo, por eso preguntaba lo del presupuesto. Aunque no siempre, porque la otra vez llegó alguien de psicología a plantear un proyecto súper interesante. Decía, no, ese era de otra facultad. Bueno, voy a plantear el problema. El problema era este. Los estudiantes de tiempo completo, es decir, los estudiantes que no trabajan, que solo estudian, versus los estudiantes que estudian y trabajan, ¿tienen un mejor desempeño laboral? Esa era la pregunta de investigación. ¿Ok? Entonces, es súper interesante, ¿o no? Porque las personas que solo estudian están a tiempo completo dedicándose al estudio, mientras que los que estudian y trabajan asignan una parte de su tiempo al trabajo y otra parte al estudio. El plus hipotético del trabajar es un nuevo entorno, conocimientos nuevos de otro escenario que se aplican al escenario académico. La pregunta es, ¿sí o no? ¿Vale la pena? Sí, claro que vale la pena. ¿Necesitamos mucho presupuesto para eso? Realmente no, porque los estudiantes que estudian de tiempo completo y estudian y trabajan, están aquí. ¿Okay? Y la otra sería, bueno, supongamos que un estudiante hace una propuesta. Al profesor le parece bien y se empieza a hacer la investigación. El autor es el profesor investigador, digamos. Es el que, o eso es lo que yo entendí, sería como el responsable de la investigación. Okay. Si eso se llegara a publicar, se publica con el nombre del profesor. Ok, ese es un buen punto, muy buen punto, porque parte del trabajo que está haciendo la Vicerrectoría de Investigación y que no se ha presentado aquí, tiene que ver con eso, tiene que ver con asuntos de propiedad intelectual. ¿Okay? Evidentemente, si no voy a plantear el caso que usted está planteando, pero si un profesor investigador desarrolla una idea, esa idea se convierte en un proyecto, el proyecto se vende y es exitoso, el producto de esa investigación, ¿para quién va? ¿Para la universidad? ¿Para el profesor? ¿Para quién? ¿Y en qué partes? Si es que tienen que ser en partes. Entonces, todo eso es parte de la política de propiedad intelectual que va asociada a los proyectos de investigación que se está trabajando. Sí, mi pregunta viene más por el hecho de que, bueno, uno como estudiante tiene un valor agregado al participar en la investigación. Por supuesto. No es que de una vez uno quiera que publicar siendo estudiante, ¿verdad? Pero si yo participara activamente en un proyecto, eso, ¿qué valor agregado me genera a mi currículum o a mi experiencia? Ok, el antecedente que tenemos al momento es que si hay un proyecto donde estudiantes y profesores trabajan y desarrollan una publicación, la publicación va con el nombre de los estudiantes y el profesor. Okay. Siempre. Entonces uno podría poner en su currículum la publicación. Sí, por supuesto. Okay. Sobre todo si se publica. Por supuesto. Ok, gracias. Exacto, al respecto de la pregunta de la muchacha, hay estándares internacionales que el último autor en una publicación es, decimos normalmente, la persona que tiene la idea, que financia el proyecto, que es, digamos, la cabeza de la investigación. El primero en la publicación es la persona que hace el mayor trabajo, por eso el estudiante principal y los que están en el intermedio participaron en alguna forma, y eso normalmente también, en mínimo en el parte de la ciencia, se tiene que, al momento de enviar la publicación, explicar punto a punto quién participó en cuál parte. Y eso sí es relativamente estandarizado. Gracias. Relacionado con lo que dice creo que estudiante o profesora.
estudiante. En el caso de Derecho, con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación, tenemos un grupo donde hay 5 estudiantes de investigación, ¿verdad? Entonces, el enfoque que se le ha dado son 3 proyectos específicos, pero digamos hay publicaciones de profesores con ayuda de estudiantes, donde se le hace saber a los estudiantes que hay posibilidad o que el objetivo es ser mencionados en esa publicación, pero básicamente ellos están ahí para asistir a los profesores en los proyectos de investigación y eso se les dice claramente a los estudiantes. Esa es la forma común de hacer investigación en las otras universidades, que creo que solo la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Después se está trabajando en publicación de estudiantes que son asistidos por profesores, ¿verdad? Entonces, parte de este grupo, la idea es sacar que por lo menos un estudiante por cuatrimestre o por semestre, que es la edición de la revista de Derecho, reciba la ayuda de sus compañeros y del profesor para que pueda sacar por lo menos una publicación y se vayan rotando ellos mismos en esa tarea, ¿verdad? Y luego, con respecto al tema de los derechos de autor, lo que establece la legislación de derechos de autor es que, digamos, si usted realiza una investigación que sería organizada, tutelada y dirigida por la universidad, la propiedad intelectual de ese trabajo de investigación quedaría en manos de la universidad, ¿verdad? Eso es lo que dice la legislación. 2D es donde usted podría tener derechos en que si usted supera los alcances de la investigación que estableció la universidad. Por ejemplo, a usted la pusieron el caso que conozco eran unos estudiantes de ingeniería que estaban desarrollando un proyecto para la organización de unos parqueos de la forma más eficiente y entonces superaron ese proyecto y reorganizaron otro montón de áreas que no incluían los parqueos, ¿verdad? Entonces la propiedad intelectual sobre la investigación sería sobre el área original y todos los aportes adicionales podrían llegar a ser pedidos o reclamados por los estudiantes, ¿verdad? Pero en ese sentido yo creo que don Emilio les puede aclarar que la universidad tiene, digamos, el interés de la universidad es promover la investigación en los estudiantes y más bien motivarlos a ellos a que puedan publicar, ¿verdad? Y el experimento que yo creo que tenemos actualmente en ejecución creo que es el del grupo de investigación de estudiantes de Derecho. Exacto. ¿Alguien más? Bueno, entonces, por si acaso, la Vicerrectoría de Investigación está al lado de la sala de profesores, allá. Ustedes entran y ahí nos encuentran. El objetivo de esto es empezar a trabajar con ustedes, que ustedes se interesen en desarrollar investigaciones, que ustedes se interesen en aprender más en cómo hacerlas, porque no solo les va a servir como parte de currículum académico, les va a servir en general para desarrollar, para fortalecer destrezas que van a ser tremendamente relevantes cuando lleguen al mercado laboral. ¿Okay? Entonces, cualquier cosa, ahí están mis datos, estamos siempre aquí y muchas gracias por venir.